Florencia Rolandi es médica por la UBA, cardióloga por la Sociedad Argentina de Cardiología y magíster en efectividad clínica. Ella es docente investigadora, miembro titular de la SAC y coautora de artículos de revistas científicas nacionales e internacionales y capítulos de libros de la especialidad. Desarrolló durante más de 15 años su actividad asistencial en el Hospital Italiano y fue oradora en TEDx Río de la Plata y asesora en el Estado. Florencia, ya puedes comenzar. Bueno, gracias por la invitación. Creo que el abordaje que voy a tener yo es mucho menos rico que el que acaba de tener el orador previo, porque me parece que es muy importante que podamos aprovechar desde el lugar de que ellos son quienes están haciendo inteligencia artificial y machine learning. Mi perspectiva, que probablemente sea la que comparte la mayoría de la audiencia, es, bueno, ¿qué hacemos nosotros, los que no somos científicos de datos, pero que sí estamos cada vez más involucrados en los avances de la medicina, en la incursión de la tecnología en la medicina, para poder acercarnos a esto de manera que en algún momento podamos estar listos para usar las herramientas? Así que un poco mi idea es por ahí compartirles cuál es el camino que hice yo desde ser una médica asistencial, más allá de que tenga cierta formación en datos, y haga el desarrollo de ciertas tecnologías. Bueno, ¿cuál es la visión de para qué nos sirve, qué agarramos, qué no agarramos, y qué podemos criticar? Un poco esta última parte que tenía él como conclusión sobre cómo nos tenemos que educar para estar listos. Creo que esta frase, mientras muchos discuten si las computadoras nos van a reemplazar y los robots nos van a reemplazar, etcétera, creo que esta frase de Mesco, que es el director de Medical Futurist de la web, es que la inteligencia artificial no va a reemplazar a los médicos, pero sí los médicos que utilicemos inteligencia artificial o que sepamos de qué se trata, podamos reemplazar a los médicos que no lo hagan. Esto es como nosotros venimos laburando siempre, es decir, los médicos lo que hacemos es transformar datos en información y en base a eso tener la menor incertidumbre posible para tomar decisiones. Y los datos que tenemos son muy dispersos, muy variados y cada vez más crecientes, pero podríamos decir, yo tengo una historia clínica electrónica, tengo imágenes, tengo la evidencia que uso, tengo referentes. Todos esos datos son de alguna manera transformados en información y después la toma de decisiones tendrá que ser, de acuerdo al caso, será diagnóstica o pronóstica o de tratamiento, y en definitiva ese es más o menos digamos, el flujo que solemos hacer. Lo que está ocurriendo es que tenemos una cantidad enorme de datos que ya no nos hace que sean manejables, eso por un lado. Por otro lado, los datos empiezan a tenerlos los pacientes, ni hablar de todos los dispositivos. Yo hago cardiología, y en cardiología les podría decir que es de lo más avanzado. Nosotros tenemos un montón de pacientes que ya tienen sus balanzas con el seguimiento de peso, o los dispositivos, el Apple Watch, o el Fitbit, o los registros de glucemia en los pacientes con diabetes. Lo que se va a transformar ahora es cómo se procesa esa información, y también cuáles son las acciones o las decisiones accionables que pueden tomarse a partir de eso, y cuánto las máquinas van a poder colaborar con nosotros, o incluso en algunos casos reemplazarnos para sugerir esas acciones que debamos hacer. Entonces, lo que hay en el medio es esto de estas redes convolucionales, y uno podrá aprender más o menos al respecto. Mi intención es que ojalá fuera ingeniera para entenderla a detalle, pero creo que si más o menos tenemos groseramente una idea de cómo funcionan al menos, podremos después entender dónde están también las limitaciones, qué podemos aplicar nosotros, qué no, cuáles códigos en algún momento estarán disponibles para que empecemos a usar y probar algoritmos de los que están en open source, ¿no? Entonces, un poco de definiciones, y tal como lo dijo él, inteligencia artificial podría ser esto de fabricar máquinas inteligentes o programas informáticos que requerirían inteligencia, y que pueden llevar a cabo tareas independientemente de que sean guiadas por los humanos. Dos conceptos o dos elementos, uno es la visión artificial y el otro es el procesamiento del lenguaje natural, me parece que son las dos grandes
herramientas que nos van a permitir avanzar. Esta es el típico ejemplo de lo que él decía, bueno, correcto, el modelo si es correcto, si no, cuando decía estos son perros y estos son gatos. Cuando los modelos empiezan a hacer, o cuando las imágenes, las computadoras empiezan a tratar de analizar imágenes que son más complejas, ese es el típico caso de un muffin o un chihuahua, ahí la cosa se hace un poco más difícil, y este es el resultado, lo que les muestro es de varios APIs que se tomaron para ver si funcionaba el reconocimiento de imágenes, y como ven, por ejemplo, la imagen testeada es un muffin, y el código de Microsoft no dijo esto podría ser un animal, el de IBM tiene una cierta aproximación, y solo de los 16 que probaron por ahí en este estudio, solo el API que usó el Computer Vision de Google fue el que logró una de las etiquetas exactas, que era el del muffin. Entonces, esta es la visión artificial, y la otra es el reconocimiento automático de voz y procesamiento del lenguaje natural, y entonces acá hay un montón de players de la industria de la tecnología que están más o menos avanzados, y que van haciendo, digamos, patentamiento, y uno ahí es donde empieza a imaginar, bueno, ¿a qué podremos llegar? Bueno, podremos llegar a que Alexa, cosa que ya está patentado, va a poder detectar cambios en la voz, o ver si es posible que tengas un resfrío, o cambios en los estados emocionales, o cualquier modificación en la respiración, que haga que pueda a partir de eso hacer una interpretación diagnóstica, e incluso sugerir, bueno, si te mando un remedio para la tos desde la farmacia, o si te sugiero que te tomes una sopa de pollo y te mando la receta de cómo hacer la sopa de pollo. Dentro de inteligencia artificial, como vimos, está lo que es el machine learning, o el aprendizaje automático. Acá es importante entender que las computadoras son programadas para aprender de ejemplos y de experiencias a partir de un dataset, se las entrenan y pueden identificar patrones y aprender patrones complejos a partir de esos datos, y pueden predecir nuevos casos en base a la experiencia. Y acá creo que es la gran diferencia entre lo que nosotros vinimos viendo hasta ahora y la posibilidad que se abre de empezar a reportar patrones o identificar patrones que nosotros humanos no habíamos visto. El deep learning es incluso, digamos, es aún un subtipo, aún más pequeño, es el aprendizaje profundo, y tenemos comunidades de procesamiento, estas neuronas que están interconectadas como si fueran nuestras redes neuronales, se distribuyen en diferentes capas, a mayor cantidad de capas, más complejidad tiene el algoritmo. Hay un input, estas capas que van filtrando, y finalmente una salida, y a diferencia de lo que veíamos del machine learning convencional, digamos, para mí la definición más fácil para entender es autodidacta, y cuantos más datos tengamos, más capas puede haber. ¿Cómo aprenden esas máquinas? De manera supervisada, es decir, nosotros vamos etiquetándolos y decirles esto perro, esto gato, como decían antes, o como una regresión, si el output que tenemos es una variable continua y no una discreta, como no supervisada, y empieza a haber una caja que no sabemos bien qué es lo que pasa, o como de reinforcement. Imagínense, por ejemplo, si yo quiero tener el KPTT de un paciente, o el RIN de un paciente que está anticoagulado, ahí no hay un sí, un no, sino que lo que va haciendo el algoritmo es aprendiendo y acercándose, y yo le voy diciendo a ese algoritmo si está ok o no está ok el resultado, como premiando el resultado. Y ahí hay una metodología diferente, en la cual de vuelta están participando por ahora humanos para validar lo que el algoritmo saca como conclusión a través de un proceso que no conocemos del todo. Yo seleccioné algunas cosas medio con el ojo puesto en cardiología, que creo que son las más cercanas y las que vamos a poder aplicar. Esta es una empresa israelí que hizo un convenio con General Electric, nosotros lo tuvimos acá, son ecocardiogramas, el ecocardiógrafo tiene el tamaño más o menos de un celular, y lo que hace es tener
una medición de volúmenes ventriculares y también de motilidad con mucha precisión, y además funciona offline. De manera que General Electric había hecho un estudio en África para que incluso paramédicos pudieran ir a hacer detección de anomalías cardíacas con una precisión en el modelo similar a la de un especialista. Este otro también está testeado con 4 variables con muy alta precisión. Una es el tamaño del ventrículo izquierdo, cómo funciona, el tamaño del ventrículo derecho y si hay derrames pericárdicos. Y de vuelta lo que se hace es ampliar la cantidad de operadores que pueden tener una imagen con excelencia como si se estuvieran desarrollando en manos entrenadas. Otro caso que me parece que es súper interesante es uno de electrocardiograma, y esto es Cardiologs tiene un algoritmo de electro que se compara con un electrocardiógrafo normal, que es el Mortara, ¿está bien? Y de vuelta lo que hacen es tener una sensibilidad y una especificidad incluso más alta que la que tiene el equipo, digamos, habitual con un análisis hecho por reglas. Es decir, los electrocardiogramas ahora a nosotros nos dan frecuencia cardíaca de manera automatizada, pero porque los humanos entrenamos sobre reglas y no porque haya un algoritmo que genere el mismo de esas reglas. Ahora vamos a ver algunas diferencias. Otros casos de diagnóstico, lo vimos recién, tiene que ver con la retinopatía diabética. Esta es una escala del 1 al 5, y las imágenes ya son, digamos, en el set de entrenamiento se entrenó al algoritmo para poderlo hacer, y ahora ya está en una etapa donde lo que hago yo es subir una imagen de una retina, de una retinografía, y me contesta el algoritmo qué probabilidades hay de tener retinopatía diabética o en qué grado estás, pudiendo hacerlo a alguien no especialista. Entonces, para cerrar la parte que tiene que ver con diagnóstico, les diría que se agrega valor tanto en la adquisición de imágenes, porque hay protocolos automatizados de seleccionar las imágenes y de cómo posicionar al paciente. Eso hace que se acorten tiempos, lo cual es fantástico para el paciente y para el prestador, ni les digo para el paciente en los casos de los niños y en los casos de los estudios donde tenemos tomografía o rayos, entonces reducimos la radiación. En la reconstrucción de las imágenes hay algoritmos ya muy entrenados en la reducción de artefactos, en sacar el ruido, el denoising y mejorar las imágenes. De vuelta, esto permite, y esto está hecho para eco, pero también para tomografía, resonancia y para cámara gamma, y usamos menos contraste. Se puede usar menos contraste y se puede reducir la exposición del paciente a la radiación también. En cuanto a las imágenes, al análisis hay menos variabilidad interobservador, hay menos variabilidad entre un novato y un experto, y hay una cosa interesante que es un triage automático, donde dicen, bueno, supónganse en el turno de la noche, en vez de tener especialistas en diagnósticos por imágenes, pongamos un algoritmo a correr donde están los estudios normales y anormales, y mandémosle con prioridad los anormales al especialista, y no todos los estudios por orden de llegada. Ahí empieza a haber como también algunas funcionalidades que tienen que ver con la carga de trabajo y cómo se operativiza el trabajo. En cuanto a prevención, hay distintos scores que tienen que ver sobre el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Este es un caso en India, donde hicieron más de 500.000 de registros de pacientes y predijeron el riesgo de enfermedad cardiovascular de ACV o ataque cardíaco con una precisión muchísimo más alta que la que tiene Framingham. Otros casos son los que se usan con dispositivos. El Apple Watch es el caso ejemplo, pero los cardiólogos durante mucho tiempo tuvimos el AliveCore. El AliveCore era como un dispositivo que se ponía en la funda del teléfono,
y que vos se los dabas a los pacientes, y tenía la posibilidad, el algoritmo, de capturar el electrocardiograma, aunque sea una única derivación, pero te avisaba, mandaba la información a la nube y te avisaba si tenías una fibrilación auricular. Entonces nosotros teníamos la posibilidad era como tener un holter continuo de los pacientes, se los dabas durante una semana y cuando tenían palpitaciones se los ponías, y nos daba muchísima información. Bueno, el Apple Watch directamente ahora lo hace en la nube, y para nosotros, ni hablar del Fitbit, tal vez es digamos, el icono de cómo este Internet de las cosas médicas hace que también que las propias personas puedan mantenerse saludables o saber cuándo tienen que llamar al médico. Ahora, hasta acá, creo que lo que hacemos es, los casos que vimos es, bueno, cómo una máquina simula el laburo que hacemos nosotros y nos lo simplifica, nos lo hace más fácil, nos dice qué hacer antes, qué hacer después. Pero estos son creo yo, los casos donde empieza por lo menos a mí, a partirme la cabeza, que es qué cosas que nosotros no vemos, las máquinas empiezan a detectar, y eso digamos, nos abre todo un mundo diferente. Y este es el ejemplo de un estudio que hicieron en la Mayo Clinic, donde lo que hicieron es juntar electrocardiogramas y ecocardiogramas de los pacientes y entrenar un algoritmo en decir, este electro corresponde a un paciente que por eco tiene disfunción ventricular. Y después tuvieron un set de gente que tenía electro normal y eco normal. Ahora, a lo largo del tiempo lo que ocurrió es que en pacientes que no tenían disfunción ventricular en el ecocardiograma, el algoritmo dijo, estos tienen un screening para tener disfunción ventricular en el electro, y esos pacientes tuvieron 4 veces más riesgo de desarrollar disfunción ventricular a lo largo del tiempo. Es decir, lo que nosotros no habíamos podido ver, lo que nosotros hoy no podríamos ver en un electrocardiograma, fue la predicción del desarrollo de disfunción ventricular a largo plazo. Entonces, creo que esta es la gran diferencia, ¿no? Cuando nosotros tenemos algoritmos tradicionales, están basados en reglas y se aplican reglas a los datos, y en cambio el Machine Learning lo que hace es aprender patrones a partir de los datos, es decir, que nosotros no les damos un conjunto explícito de reglas, sino que ellos aprenden reglas y aprenden patrones a partir de los datos que les suministramos, y que entonces tienen la capacidad de resolver problemas más allá de la capacidad humana, como el ejemplo que les di recién de la predicción de deterioro de la fracción de eyección, o hay casos similares con pacientes con hipoglucemia, solo mirándolo en un electrocardiograma. En cuanto a tratamiento, lo que se relaciona con nosotros, creo que lo más cercano tiene que ver con cuáles son los algoritmos para manejar la diabetes tipo 1, y ahí es directamente no tan light como ese ejemplo que les di de Alexa, donde decía, bueno, tomando una sopa de pollo, te mando un medicamento para la tos, sino directamente para la cantidad de unidades de insulina que debe infundirse un paciente que tiene diabetes tipo 1. Y entonces ahí empieza a ser súper interesante, porque además salimos de lo que es la medicina como de promedio para poder decir, bueno, este paciente con estas unidades ya sabemos que evoluciona hacia una hipoglucemia más o menos rápido, y el algoritmo va aprendiendo cada vez más de ese mismo paciente, tiene más probabilidades o tiene menos probabilidades de cometer errores, y tenemos más probabilidades de tener pacientes estables, cosa que para nosotros es sumamente importante. De la misma manera, gente del Texas Heart Institute está trabajando para guiar a los marcapasos, y también hay algunos estudios con desfibriladores automáticos, para decir, bueno, en tiempo real, qué es lo que debe hacer un paciente si se detecta tal o cual arritmia, y al menos lo que están haciendo ahora es enviar esa información directa en tiempo real a los médicos. En cuanto a la predicción de complicaciones, este es un software desarrollado en España en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, y lo que se hace es intentar identificar la predicción de complicaciones, pero esto es con un mecanismo no supervisado, sino es el mismo algoritmo el que identifica cuáles son los clústeres que tienen más probabilidad de desarrollar complicaciones.
fundamentalmente de reinternación. Y entonces estos identificaron algunos patrones que tienen que ver con si es metabólico, si es cardiológico puro, si tengo algo respiratorio y cardíaco, etc. Y entonces, de vuelta, tiene que ver un poco con el ejemplo que él decía antes, el orador previo, sobre cuáles son las altas de una unidad de cuidados intensivos, que identifican pacientes que tienen que estar más cerca, que les tenemos que prestar más atención a quienes no deberíamos externar antes para reducir la tasa de reinternaciones. GNI es otro, que tienen modelos analíticos para la predicción de complicaciones de enfermedades crónicas, en el caso de hipertensión arterial, donde de vuelta se ponen muchas más variables que las que nosotros manejamos habitualmente. Es cierto que en esto que hablábamos de las limitaciones de si un determinado algoritmo aplica, es generalizable, tiene validez externa y aplica a mi centro en vez que solo al centro donde se desarrolló, tiene que ver con la cantidad de datos y la cantidad de capas que vamos poniendo. Es decir, cuantas más capas, más datos está hecho para el modelo inicial, más difícil es que después ese modelo se adapte. Puede ser menos preciso, pero es más difícil que se adapte a cualquier otra población. Este es otro muy interesante, que es del Brigham and Women's Hospital, porque lo que hace es predecir hospitalizaciones antes, casi un año antes de que estas ocurran, y de vuelta tienen una precisión para estimar el riesgo cardiovascular muchísimo más alta que las herramientas con las que contamos nosotros, que sabemos que son malas, pero son las que seguimos usando. Después acá les armé una lista de al menos 4 o 5 estudios grandes que hay sobre Machine Learning para monitoreo remoto de adherencia y optimización de la medicación de los pacientes, que es un problema muy grande con el que quienes trabajamos con patologías crónicas nos encontramos. Y un poco para cerrar, dentro de las limitaciones hablamos de regulación, obviamente de que los datos sean confidenciales, va a haber todo un tema legal, ¿no? Si se equivocó el algoritmo, ¿de quién es la culpa? Después hay toda una discusión sobre la explicabilidad, si nosotros deberíamos entender 100% qué es lo que hace el algoritmo. Cuando nosotros el algoritmo no está diseñado, sino que él mismo aprende, entonces deberíamos saber exactamente todo, y acá hay como dos posturas, los que dicen sí, nosotros tenemos que tener una explicabilidad del 100% de lo que está ocurriendo, y quienes dicen no, paren. También es cierto que usamos medicamentos que no sabemos exactamente cuál es el mecanismo de acción y sin embargo funcionan. Entonces por ahí tendremos que atar los resultados a si demuestran en ensayos clínicos que son beneficiosos o no. Que puedan ser transparentes, obviamente que sean, que valga la pena la inversión, hay que ver, bueno, si realmente, en qué patologías se puede reducir el impacto económico, y por otro lado, que sean robustos e incorruptibles. Solo para terminar, este es un artículo de 1968, donde se empezaban a hacer los electros se hacían como, ponían lograban identificar la frecuencia cardíaca, medían el QT, y no mucho más. Y los médicos ya en ese momento empezaba la discusión de si este análisis iba a reemplazarlos o no, ¿no? Ya estaba claro que, bueno, no nos va a reemplazar al médico, vamos a seguir necesitando interpretar ecocardiogramas, etc. Pero realmente me parece que en algunas cosas con inteligencia artificial estamos en la misma. Tenemos que tener claro que van a ser soluciones que van a complementarnos y que van a ayudarnos a hacer una mejor medicina. Topol, que tal vez es el cardiólogo que más se dedica a todo lo que tenga que ver con innovación, por lo menos en